y presentar a Pablo, que nos va a dar una charla de cuál es el equipo chileno que tiene la mejor cantera, datos y resultados. Déjenme, por favor, darles una introducción, digamos, a las personas que no conocen respecto a Familias por el Fútbol. Muy rápidamente les comento, digamos, esto va a durar 5 minutos, así que, pero es importante que lo sepan. Bueno, todos sabemos y no hay dos opiniones de que nuestro fútbol está viviendo, digamos, una crisis, ¿ya? Hemos quedado fuera en distintas categorías de los mundiales, ya ahí aparece, digamos, que Venezuela, digamos, incluso está mejor que nosotros, ¿cierto? Y lo dicen los futbolistas, lo dicen también los directores técnicos, lo dicen también los dirigentes, ¿ya? Y eso es en el ámbito de las opiniones. Si vamos a los datos, ya vemos que menos del 4% o sea, el 4% del total que gastan los clubes se gasta en fútbol formativo y femenino. Está todo en una sola partida, ni siquiera hay una partida separada. Por lo tanto, por eso nace nuestro propósito, nuestra causa, mejorar el fútbol chileno desde sus bases, ¿ya? En nuestros niños y jóvenes, y por eso nace Familias por el Fútbol, ya porque el resto ya se agrupó. ¿Ya? Los clubes ya se habían agrupado en la NFP para defender sus intereses, los futbolistas profesionales en el CIFUP, ya las futbolistas mujeres en la ANJUF, pero los futbolistas niños y jóvenes no tenían ninguna institución que les defendiera sus intereses, por eso nace Familias por el Fútbol, ¿ya? Porque actualmente, si nosotros vemos, digamos, tenemos por un lado la Asociación Nacional de Fútbol y por otro lado las distintas categorías, ya, por ejemplo, lo que está pasando ahora es que cuando se baja una política, por ejemplo, en el fútbol profesional, siempre hay un filtro que es el SIFU. Y esa política se equilibra, hay un equilibrio de fuerza y finalmente esa política es modificada para el bien de todas las partes. Pero en el fútbol formativo eso pasa directo, ya no hay una contraparte que pueda hacer, digamos, y que pueda dar una opinión distinta, complementaria. ¿Ya? Por eso es que nace Familias por el Fútbol, una institución que es un movimiento ciudadano, que nosotros, personas, familias que queremos apoyar a nuestros futbolistas, comenzamos, ¿ya? ¿Para qué? Para cubrir ese vacío que les decía, digamos, donde ninguna institución estaba, digamos, defendiendo a los niños y los jóvenes, ahí estamos nosotros ahora. ¿Ya? ¿Desde dónde? Desde la sociedad civil, ¿ya? Donde vamos a tender puentes para hablar con el mundo del fútbol, con el sistema político, etcétera, para poder conseguir cambios de corto, de mediano y de largo plazo. Esa es nuestra meta. ¿Ya? Por eso es que si somos una institución fuerte, nos unimos, todas las familias de Chile, digamos, vamos a poder hacer ese contrapeso y filtrar las cosas para el bien de nuestros futbolistas jóvenes en Chile. Y por eso necesitamos una institución fuerte, ¿ya? Y por eso es que tenemos que hacerlo entre todos, digamos, y le invitamos a todas las personas que se hagan socios, ¿ya? Los socios hay dos tipos de socios, el socio adherente, aquí no queremos que nadie quede afuera, que es un socio que no tiene que poner nada, digamos, de plata, no tiene que pagar nada, y el socio sostenedor, que con lo cual le da viabilidad y podemos hacer, digamos, todo lo que hemos hecho, que es un socio sostenedor que desde 1.000 pesos hacia arriba, digamos, mensualmente puede sostener, digamos, toda la actividad de la corporación. Por eso es que necesitamos estar más unidos que nunca, ¿ya? Como algo importante, digamos, como último aviso, es que tenemos un nuevo canal hemos lanzado un nuevo canal de orientación para las familias de fútbol joven. Todas las familias de fútbol joven que necesiten ayuda, que necesitan consejo, que están pasando, digamos, alguna situación particular, pueden escribirnos a ayuda@familiasporelfutbol.cl. Nos pueden hacer preguntas, nos pueden pedir ayuda, es gratis para todos los socios de Familias por el Fútbol. Y pasamos ya a nuestro plato de fondo. ¿Ya? Esa introducción breve es para actualizarlo, digamos, de qué es lo que hace Familias por el Fútbol. Nuestro plato de fondo es Pablo Tapia, ¿ya? Un invitado, digamos, de lujo que tenemos esta vez. Pablo es Data Scientist, ingeniero de datos, experto en datos, es profesor de la Pizarra del TT, ya cofundador de Futbolitics, ya también es el encargado, digamos, de Fútbol Manager para la Liga Chilena, ya el jefe de Fútbol Manager para el Scouting, digamos, de la Liga Chilena. Y ahora nos va a comentar, digamos, cuál ha sido su estudio respecto a qué equipo tiene la mejor cantera. ¿Ya? Bueno, te paso la palabra, Pablo, para que tú nos puedas complementar un poco más. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Leonardo. Y bacán
como el movimiento, la causa que está ahí levantando, porque es algo súper necesario y solo como evidencia de lo que está pasando, vimos que Gonzalo Collado, que era una muy buena promesa hace un par de años, se retira con 27 años por irse a jugar a tercera división de España con 19, 20 años. Entonces, esos son como ejemplos vivos de lo que pasa cuando hay mal manejo desde las juveniles y, y cuando se pierde el equilibrio correcto que tiene que haber entre representantes, futbolistas, etcétera. Bueno, entonces, lo que les voy a presentar hoy día tiene que ver con un trabajo que realizamos para Footpolitics el año pasado, donde quisimos responder a la pregunta sobre el desarrollo de cantera en Chile, cuál es el equipo que tiene la mejor cantera en Chile y qué nos entregaban los datos como insights a partir de la data misma. Algo un poco más personal es que siempre que voy trabajando con datos me gusta también ir como desmitificando algunos mitos y creencias populares que están súper arriesgadas y que nadie las cuestiona, como que dicen que el 2-0 es el resultado más peligroso del mundo. Ahí en Footpolitics, en otro post, descubrimos, por ejemplo, que era, en verdad, que no era ese. Así que a medida que vaya avanzando la presentación van a ir viendo de que eh, voy a ir como haciendo algunas frases que son muy recurrentes en el mundo fútbol y después vamos a ir viendo si son ciertas o no. Eh, para resumir la introducción que me hizo Leonardo, soy ingeniero comercial como de formación, pero me he especializado harto en trabajar con grandes volúmenes de datos y, y desde 2016 soy jefe de scouting para Chile de Football Manager y ahí les voy a contar, y bueno, y también soy profesor hace 4 años de distintos cursos de fútbol y datos que ofrece la pizarra del TT y ahora aprovecho para usar el dato que estamos por lanzar el curso avanzado, así que los que quieran tener como una nueva escalón en eso y después los pueden preparar incluso para entrar a la industria del fútbol. Bueno, Leo, ¿puedes avanzar por favor a la siguiente? Ya, entonces, no sé, Leonardo, cómo lo manejan acá el tema de las preguntas o eso, si tú vas leyendo el chat, porfa, que no me da la pantalla para alcanzar a leer eso. Ni un Si es que problema, yo voy surge alguna. leyendo el chat. ¿Te gustaría que te interrumpa a medida que van llegando o las Sí, hacemos al final? sí, porque como no puedo leer el chat, no puedo ver si alguien ha preguntado algo. Ya, ok, Ya. yo lo veo. No hay problema. Entonces, bueno, primero el contexto de dónde surge esta idea de hacer este trabajo de datos sobre la cantera del fútbol chileno, cuál es el objetivo principal. Después viene ya un camino un poco más cuesta arriba que tiene que ver con la data y los supuestos empleados para esto. Y vamos después con el plato fondo con Leonardo, con los resultados y ver qué es lo que nos arrojaron los datos y el análisis que hay detrás de ellos. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, esto es algo que vengo peleando ya un poco abatido desde hace como 8 años al menos. Hay falta mucha investigación de Sports Analytics en Chile. Eh, Cuando uno ve mundo desarrollado y con ligas peores que las nuestras, ve que hay muchos doctorados que se están realizando, investigaciones bien profundas que se están realizando en torno a Sports Analytics, y no lo quise llevar solamente al Futuro Analytics, que es como lo que más nos interesa acá, pero sino que también hay un mundo mucho más grande en atletismo, se hacen hartas cosas y todo. El punto es que eh, hay muy poco desarrollo y no hay comunicación entre las universidades, los clubes de fútbol, la federación tampoco nunca se ha encargado de desarrollar esto. El INAF, que debería ser un gran polo de investigación y desarrollo, eh, parece que se queda durmiendo en los laureles en cuanto a esto. Y, y dado ello, y por interés personal también, porque me entretiene mucho hacer estas cosas, siempre estoy como intentando resolver preguntas desde el mundo de los datos en relación al fútbol. Eso, bueno, eh, tenemos los casos de, por ejemplo, la Federación Alemana o la Federación Estadounidense, donde contratan a data scientists y personas que hagan su doctorado
en colaboración con esas federaciones para que realicen estudios en juveniles, impacto que tiene, por ejemplo, cosas nutricionales, eh, cosas biométricas también, que no son mi especialidad, pero como para que vean el amplio campo, bueno, la neurociencia también que se ha desarrollado mucho en el mundo, en el campo del fútbol y en cosas más terrenales. Podemos hablar también del trabajo de scouting, que sería muy simple con un buen análisis de datos, con un par de data scientists que estuvieran armando interfaces, que estuvieran armando trabajo con datos, modelos, pero parece que eso también hay falta ahí de iniciativa propia por parte de la NFP. Y bueno, el último punto es algo que ya le dije en la presentación. El mundo del análisis de datos siempre entra a desafiar un poco los mitos instalados, y eso es un trade-off que se tiene que generar, como las barreras culturales que existen, es parte también de la transformación digital y cómo va avanzando el mundo. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, en resumen, el objetivo es que el trabajo como mínimo tiene que responder esta pregunta. ¿Qué equipo tiene la mejor cantera en Chile? Lo secundario es zona geográfica de... Un segundo, perdón. Ahí sí. Ver si podemos establecer algún tipo de zona geográfica de desarrollo. Acá siempre se ha creído, yo soy del sur y siempre se ha dicho que el sur tiene muy buen fútbol y que es mucho mejor que el norte para la pelota. Veamos si eso es cierto o no desde el punto de vista de los datos. La prevalecencia en ciertas posiciones. eh, yo me crié un poco con esta frase, que Chile siempre ha sacado buenos delanteros. Veamos si es cierto o no, y si actualmente hay hartos chilenos que están jugando en esas posiciones, y esto también después se puede cruzar un poco con en la regla extranjero y ver si esa regla extranjera ha impactado en el desarrollo juveniles para ciertas posiciones específicas. ¿Hay efectos de extranjero en la promoción de juveniles? Y si los extranjeros entonces a los jóvenes en ciertas posiciones específicas, y algo que puede servir esto es para definir ciertos criterios que sirvan como base para trabajos posteriores. Siguiente, por favor. Sí, Pablo, aquí, bueno, Sí. la audiencia nos llegó, digamos, un comentario, pregunta, dice, básicamente acá lo que impide la implementación de este trabajo, yo creo que se refiere al todo el trabajo de datos, es la inversión económica, es la pregunta. Lo que pasa es que lo bueno o sea, lo caro y lo barato siempre es relativo, po. Si pensemos en una instalación de juveniles, si se mejora la instalación de juveniles y eso cuesta $500.000, refaccionar las instalaciones, etcétera, mejores canchas, mejores instalaciones, mejores gimnasios, y después vendía un cabro a los 3 años o a los 4 años en $1.000.000, parece que fue bien barata la inversión en comparación a lo invertido. Aparte que el fútbol tiene la particularidad de que hay mucho amor al arte, incluyéndome. Entonces, incluso en Futbolitics nosotros le hicimos parte de propuesta del FP para hacer planes pilotos gratuitos donde pudieran ver como la capacidad que tienen los datos. Entonces, y esto es algo que igual yo me lo he preguntado harto, pero yo pondría en primer lugar la barrera cultural por sobre los costos como eh, culpable de la velocidad que ha tenido el desarrollo de esto en Chile y Latinoamérica. Vale. No, sí, ahí hemos pasado los objetivos. Ya, entonces entramos ahora a los datos y los supuestos, que como les dije, esta es como ya donde se empieza a complicar la cosa y donde empiezan a entrar harto el famoso criterio. Primero, con los datos se trabajó con Football Manager. Football Manager es un simulador de fútbol que tiene más de 30 años en el mercado. Actualmente la base de datos tiene más de 1 millón de futbolistas activos en los 5 continentes, etcétera. En Chile hay 2.500 futbolistas registrados, activos desde primera hasta ANFA. Y
y este juego, este simulador, tiene más de 5 millones de usuarios y yo siempre recalco la cantidad de usuarios que tiene porque es el mayor control de calidad que tiene. Entonces, ese control de calidad a nosotros nos permite saber si es que los jugadores están bien calibrados, están bien ajustados, tienen bien puestos sus parámetros, su información, etc. Siguiente, por favor. Ya, entonces, el primer supuesto grande acá. Contarle un poco cómo se elabora la data en Football Manager. Entonces, existen scouts alrededor del mundo, son cientos de scouts alrededor del mundo, que van eh, constantemente añadiendo y completando información sobre distintos jugadores, equipos, ligas, etcétera. Estos scouts tienen sobre ello a un jefe de país. Cada país tiene un jefe. En Chile, en el caso es mío, soy yo. Y sobre nosotros está la oficina de Londres, que es la que supervisa finalmente como todo el trabajo que se hace a nivel global. Entonces, hay varias como escalas de jerarquía donde esta data puede ir siendo supervisada, pero insisto que para mí el control de calidad más fuerte es los millones de usuarios que hay. Entonces, ok, yo soy scout, por ejemplo, de Football Manager y me entero en un mundialito en Valdivia, en algún torneo juvenil, etcétera, que hay un jugador nuevo que no lo tenía creado en su club, entonces voy y lo creo. Los jugadores generalmente son creados entre los 15 y 17 años. Por razones legales no pueden aparecer antes de los 16, entonces puse 15 porque hay jugadores extraordinarios que con 15 años ya están en la sub-17, por ejemplo, pero en su generalidad con 16, 17 años son creados porque ya han hecho gran parte de la formación y están próximos también ya a entrar al equipo de proyección, que es donde ya están los planteles completos. Entonces, cuando yo lo creo, se añade una línea en el historial y ese historial pasa a ser su primer equipo donde el editor entiende que juega este jugador. Esa es la idea general. Entonces acá yo puse un ejemplo. Este es un futbolista que tuvo historial desde muy pequeño, pero le costó como tomar vuelo y llegar al fútbol profesional. Entonces, estuvo en Católica en inferiores y después estuvo en tercera con Ñublense, después otro paso a tercera con Magallanes, San Antonio, y después ya como que explotó en primera columna partidos, segunda columna goles. Y después ya explotó con San Luis y Audax el 2004 y quizás ya se están imaginando quién puede ser. Siguiente, por favor. Entonces, si algunos pudieron adivinar, se trata del gran Humberto Chupete Suazo. Elegí justamente este ejemplo porque acá es donde se abre el debate. Hay varias líneas que se pueden haber tomado como criterio para haber tomado como Chupete Suazo es canterano de qué club. Por ejemplo, es canterano de Audax, porque en Audax fue donde jugó por primera vez en primera o en el fútbol profesional. O es canterano de Católica porque el primer registro que hay de él es de Católica haciendo inferiores. Entonces, con esas preguntas es cuando uno tiene que ir jugando y tiene que ir determinando ciertos criterios que sean parejos para que después este trabajo se mida bajo esos parámetros y no se vaya cambiando a medida que se vayan acomodando para ciertos jugadores o para otros no. Entonces, siguiente, por favor. Entonces acá tengo un par de ejemplos más. Ignacio Saavedra, lo puse acá porque Ignacio Saavedra estuvo hasta los 14 años, entiendo. Por ahí, alrededor de esa 13, 14 años estuvo en Colo Colo. Pero su formación ya juvenil como de calidad o más competitiva de proyección fue fútbol joven, fue hecha en Católica. Entonces él aparece como canterano de Católica. A la derecha hay otro ejemplo de Diego Ulloa, que es un muy buen lateral de Colo Colo, que ahora está préstamo en Barnechea, y él debutó profesionalmente con La Serena. Entonces, tuvo que haber aparecido como canterano de La Serena o tuvo que haber aparecido como canterano de Colo Colo. En mi apreciación, los jugadores se acercan más al espíritu de lo que busca esto,
si es que yo digo que Diego Ulloa es canterano de Colo-Colo, en vez de que asigne que sea canterano del primer club donde jugó. Entonces podemos tener más ejemplos similares, como Jorge Valdivia. Jorge Valdivia fue canterano de Colo-Colo, no llegó a debutar, debuta en la Universidad de Concepción y después vuelve a Colo-Colo. A mi entender, si él hubiera, para este trabajo, si él hubiera aparecido como canterano en la U de Conce, porque ahí fue donde sumó sus primeros minutos profesionales, no hubiera reflejado la realidad de que es producto de Colo-Colo, ¿verdad? Entonces es un caso muy similar a lo de Diego Ulloa. No sé si hasta ahí hay alguna duda, si se entendió bien, porque esto es como la parte clave para entender después cómo se llega a los resultados. Por mi parte, está clarísimo, pero veamos, no hay ningún comentario ni pregunta al respecto. Vale. Siguiente. Entonces, ahora vamos a los resultados. Eh, un resumen entonces, para que se entienda bien cómo se armó este trabajo. Se toma la primera línea del historial desde que el jugador ingresa a la base de datos. Este trabajo, que fue hecho el año 2022, tomó a 1.100 jugadores de primera y primera vez. La data corresponde a 2021. Claro, porque fue hecho el 2022. Entonces la data a 2021. Y la condición que puse es que fuera mayor de 21 años. Esto es una forma de evitar un poco el sesgo de que, por ejemplo, si yo tengo la cantera Universidad de Chile, la cantera Universidad de Chile, por ser un club grande, por tener más medios, más prensa, nosotros tenemos completa hasta la sub-17. Entonces, eso hace de que, por ejemplo, Universidad de Chile tenga 60 jugadores en total en el club. Eh, y Deportes Copiapó es un club, o Barnechea, son clubes que nos cuesta muchísimo sacar información, incluso del equipo de proyección. Entonces, por ejemplo, esos clubes van a tener 30 jugadores. Si yo meto en el mismo canasto a jugadores de 16, 17 años y los tomo como que son parte de la cantera, estaría como introduciendo un sesgo, porque la idea es que sean jugadores que están en el plantel competitivo y que están, ojalá, sumando minutos. Entonces, la forma que encontré para eso, y también para que no fuera tan intensivo el trabajo en datos, es que puse esta regla de que fuera mayor de 21. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil, casi imposible, que un jugador tenga 24 años y esté en primera vez sin jugar, sin siquiera ser considerado primer equipo, porque ahí le rescinden el contrato. Eh, en cambio, ahí ya se van limpiando. Esa es la idea. Entonces, por eso está esa condición. Siguiente, por favor. Y bueno, y esta es como la imagen principal. Las mejores canteras vistas por posición. Entonces, para cada club se tiene la cantidad de jugadores que actualmente, siendo año 2022, están en primera o primera vez, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Es que Colo-Colo tiene actualmente 12 defensas centrales que salieron de su cantera y que están jugando en primera o primera vez. Esto es bien interesante porque primero, bueno, nos da como el ranking de las mejores canteras de acuerdo a este criterio, que lidera Colo-Colo con 70 y luego Católica bien de cerca, y después hay un gap importante eh, y pasamos al tercer lugar, que es sorprendentemente Santiago Wander por sobre la Universidad de Chile, lo que habla un poco de todo el desarrollo regular que han sido la cantera de la Universidad de Chile en los últimos años, con varios jefes técnicos de inferiores saliendo, reemplazando, etcétera. Pero lo llamativo es que tal vez podríamos, si esto se hiciera de manera más constante, podríamos ir viendo como algunos estilos de cantera. Por ejemplo, siempre se habla que los mediocampistas centrales de Católica tienen buen pie. Entonces, y acá efectivamente vemos que el MPC, que es el media punta, hay 10 media puntas de Católica que juegan actualmente en primera vez, siendo el equipo que tiene más media punta jugando al profesionalismo. Entonces, esta es la forma de leerlo. Y acá es donde podemos cruzar una nueva variable, que es si la poca cantidad de delanteros que hay es signo de que pueden estar llegando muchos extranjeros.
porque los representantes o porque los directores técnicos prefieren los goles seguros o tienen más confianza en un delantero extranjero argentino 9 o les traen el argentino 9 en vez de un jugador de casa, y eso dificulta, quizás esté siendo un tapón para que los delanteros chilenos jueguen en primera vez. Siguiente, por favor. Bueno, aquí Sebastián dice que está todo claro, que aquí se entiende perfecto. Una pregunta, por ejemplo, leyendo esa tabla, Pablo, por ejemplo, ¿podemos decir que Universidad de Chile generó 3 delanteros solamente? Exacto. O sea, llama la atención, ¿ah? Llama la atención, Súper. está produciendo muy poco delantero que esté jugando, digamos, en la liga, porque según lo que tú estás explicando, tú estás viendo, digamos, jugadores de mayores de 21 años que están jugando ahora y te devolviste a ver dónde fueron formados. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Llama la Exacto. atención. Sí, Sí, de hecho, en Excel esto es mucho más simple porque en Excel pudimos haber hecho doble clic y con el doble clic hubiéramos visto quiénes son esos tres delanteros. Pero efectivamente, es muy llamativo que un club tan grande como Universidad de Chile tenga apenas 3 delanteros en 32 clubes. claro. Entonces, es un número bien deficiente. Sí, En bastante. general el número es deficiente, como que siento que en general Universidad de Chile para lo que es tiene números bien bajos en toda la línea. El puesto de defensor central, ahí hay una pequeña trampita, porque el puesto de defensor central por naturaleza va a tener más que las demás posiciones porque son dos. Claro, Entonces, quizás si uno quisiera hacer como un ejercicio mental podría dividirlo por la mitad y ahí se asemejaría más a las demás posiciones, porque todas las demás posiciones son uno claro. en general, porque bueno, después ya podemos entrar en discusiones más tácticas, pero actualmente se está jugando mucho con el 4-5-1. Entonces el 4-5-1 es solamente un delantero centro. Y eso hace también de que la posición en general de delantero centro sea baja y no sea comparable con defensor central. Y quizás si hubiéramos hecho este ejercicio de años atrás, tendríamos el 4-4-2 y serían dos delanteros por posición. Claro. Otra cosa solamente para ayudar a interpretar la tabla para las familias del fútbol formativo. Aquí, por ejemplo, podemos ver que Colo-Colo hasta está aportando 70 jugadores, o sea, que fueron formados en Colo-Colo que están jugando en el profesionalismo, ¿cierto? Católica 66 y así hacia abajo, digamos, en la última columna donde dice suma total. Correcto. Por eso Eso que es lo Colo-Colo está en lateral. primer lugar ahí. ¿Ya? Bueno, aquí avanzo. No encontré primer lugar ahí en tu biblioteca de árboles. De Aquí son hecho, los que solo dijimos aquí. ¿Mm? sí, algo Sí, que me quedó de la lámina anterior, que también es bien llamativo, es el tremendo trabajo de Colo-Colo en inferiores, de portero. Es un sí, no es número muy superior a la media. Tiene 9 arqueros mayores de 21 años entre primera vez, lo que es un número bien llamativo, sí. porque siempre cuesta mucho sacar arqueros, pero Colo-Colo hace un muy buen trabajo. Claro, y Unión por contrapartida, Unión está bien pocos. Unión Española, Sí, me tinca que el de Unión debe ser HD, claro. porque no se me ocurre otro que esté. Ya, entonces, perdón, el título está malo. Esto es vista por región geográfica. Entonces, Ya. una vez que ya resolvimos como la pregunta principal, se pueden ir haciendo añadiduras y podemos ir viendo a nivel país. De hecho, si se fija en la primera columna, que son las regiones, está ordenado longi- lati- la- por latitud. Entonces está de norte a sur. Y acá estamos viendo cuántos jugadores de primera y primera B hay de acuerdo a su región de nacimiento. Entonces, nosotros en Football Manager también tenemos la data de las ciudades de nacimiento o en su defecto la región de nacimiento. Y esto nos permite a nosotros cruzar data y poder saber cuántos futbolistas hay por región. Y para que el ejercicio sea justo para todas las regiones, hay que controlar por la cantidad de habitantes por región. Entonces, controlando por cantidad de habitantes, podemos llegar a una tasa que es jugadores por cada 100.000 habitantes. Y esto ya es una medición comparable.
Entonces, esta medición comparable, que es también para responder una de las dudas iniciales o uno de los dichos iniciales, que es que el sur siempre ha tenido buen fútbol y genera mejores futbolistas, acá se ve rebatido porque vemos que Atacama es la región más eficiente en producir futbolistas profesionales. Así es como yo le diría de la manera más correcta esto, porque Atacama tiene 8 futbolistas por cada 100.000 habitantes, 7 en primera, perdón, sí, 7 en primera y 19 en primera vez. Y en general se ve que hay una mayor tendencia a que en el norte sea más eficiente la producción de futbolistas profesionales que en el sur. Esto también es llamativo, pero es contundente porque está súper claro como de dónde se producen los futbolistas. Acá hay un dato anecdótico, es que Aysén no tiene futbolistas profesionales. Aysén no tiene ningún futbolista en primera y primera vez. Y cuando hicimos este trabajo, me puse a buscar qué jugadores teníamos cuya región de nacimiento fuera Aysén y pillamos 3. Uno era Boris Lago, que estaba en Lautaro de Win, segundo profesional. Alan Lago, que fue formado en Puerto Montt y estaba en Lota Schwager, en tercera A. Y Benjamín Catalán, que era un juvenil de 17 años en Deportes Temuco y que por el corte de edad no entraba en este trabajo. Entonces, en 2021 teníamos esas 3 que eran las mayores promesas de Aysén para romper ese número de 0. Entonces, es raro porque Aysén tiene 0, pero Magallanes al menos tiene 7, que es un Sí. número bien Llama la bajo. atención porque la tasa de Magallanes es casi similar a la zona metropolitana. Claro, claro. Mm. Siguiente, por favor. Ya, y esto último es un bonus track. Me hubiera gustado haber podido trabajarlo un poco más. Pido las disculpas de aquello y por eso están escritos los nombres como con destacador amarillo. Pero acá quise cruzar un poco los datos con respecto a la cantidad de extranjeros. Entonces lo que estamos viendo en la primera imagen de la izquierda es la nacionalidad de los jugadores de primera y primera vez. Entonces tenemos 600 jugadores chilenos y 100 y pico jugadores argentinos, 135. Y en la segunda imagen vemos dónde juegan los futbolistas extranjeros. Y vemos que la posición dominante son 50 futbolistas extranjeros que juegan de delantero centro. Y luego ya hay un desglose hacia abajo y se ven las distintas posiciones. Esto es llamativo porque esto ya empieza a dar como un poco más de argumentos o mayores luces a la razón de por qué hay tan pocos delanteros que está produciendo la selección chilena o el fútbol chileno en general. Y acá te da luces de que, claro, está llegando muchísimo delantero y eso está bloqueando la promoción de juveniles. Claro, de hecho hay más de un delantero por equipo. Si contamos todos los equipos de primera y primera vez, Exactamente. hay más de Claro, uno. O sea, claro. llama mucho la atención. Claro, eso podría ser. Siguiente, por favor. Y estos son ya los puntos finales. Acá es donde yo insisto y soy bien insistente en el tema. Es importante analizar cuantitativamente los polos de desarrollo en Chile. Por ejemplo, estos proyectos que se hablan cada 4 años de armar centros regionales de fútbol. Yo me preguntaría primero dónde vale la pena armar esos centros regionales y después pensar en centros regionales a armar. Pero esto de hacerlo como equitativamente cada ciertos kilómetros o eso me parece que no vale mucho la pena. Con los datos entregados hoy día y con otros tipos de análisis que puedan ser más profundos, se podría ver dónde está la mayor eficiencia o dónde se puede lograr mejores resultados para la promoción y generación del fútbol joven. Eh, Esta cosa que tiene en general el trabajo con datos es que va siempre como desafiando las verdades instaladas. Vimos acá que ya derribamos unos pares de mitos. También es interesante cuando se confirman porque eso da mucha más contundencia a las creencias populares.
yo no sé ustedes, pero yo no he visto en Chile todavía como trabajos profundos de esto, que usen data para analizar a los juveniles, de dónde están saliendo, qué posiciones están sacando los clubes. Eh, Nos quejamos harto de la selección chilena de que no hay delantero, etcétera, pero no se hace nada al respecto. Y creo que estas cosas, humilde y modestamente, pueden servir como bases para trabajos posteriores que, donde personas puedan ir, primero, detectando estas mismas cosas, y segundo, se pueden ir viendo los factores que llevan a que ciertas regiones tengan mejor desarrollo. Por ejemplo, si son razones económicas, el costo de oportunidad, si son razones nutricionales, eh, etcétera. Entonces, estas cosas siempre van sirviendo como escalón a escalón para ir avanzando en cosas más profundas y poder llegar a análisis más avanzados. Sí. Aquí nos llega una pregunta, Pablo, de tácticas de barrio. Ya tácticas de barrio nos pregunta, 50 delanteros centro para 32 equipos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Habla mal del jugador formado en la posición? ¿Cómo interpretas esto? Bueno, aquí ya es opinión personal, entonces lo que yo creo es que hay, hay mucho negociado entre el representante y los clubes. Eh, y eso hace de que la transacción, la transferencia de jugadores que son delanteros entre los distintos clubes sea mucho más simple. eh, y también que los DT, o no sé si les imponen, o ellos prefieren también delanteros con más experiencia y no jugársela con un cabro chico de 20 años, porque también se están jugando el puesto fin de semana a fin de semana. Entonces, también creo que la cosa es multifactorial, pero yo no creo que la solución vaya por reglas de que, no sé, no puede haber más de un delantero extranjero por equipo. Creo que eso no es el camino. Sí, el camino puede ser una regla global de reducir la cantidad de extranjeros, pero estas cosas siempre son multifactoriales y son bien complejas también para analizar. Entonces, eh, creo que requiere más estudio, más profundidad para una mejor respuesta. Bueno, digamos, dicho el punto, uno de los objetivos también de Familias por el Fútbol, dentro de todas las cosas que estamos haciendo, es tener después los recursos para poder hacer estudios de profundización. ¿Ya? Y se los comento a todos, digamos, para que lo sepamos, que estamos trabajando en eso, tratar de hacer estudios, digamos, de profundización que nos permitan ir instalando, digamos, esta conversa y ponerlo sobre la mesa para que vayamos, digamos, sacando conclusiones, para que la federación, digamos, pueda tomar carta en el asunto. ¿Ya? Son cosas que necesitamos hacer, así como, por ejemplo, estudiar qué están haciendo otros países, que están sacando, digamos, más jugadores que nosotros, como por ejemplo el caso de Uruguay, que yo lo he comentado, digamos, creo que te lo comenté, Pablo, en alguna oportunidad. Uruguay, nosotros nos sorprendemos de que saque tanto jugador, ¿cierto? Pero si nosotros hacemos un poco de investigación, vemos que hay una institución que se llama la ONFI, Organización Nacional de Fútbol Infantil, y ellos hace 55 años ya que están trabajando, y es una organización que depende de la Secretaría del Deporte, es decir, es una organización que tiene muchas personas que a sueldo full time, ya trabajando para el fútbol infantil antes de los 13 años, trabajando con los clubes de barrio, mejorando la infraestructura, preocupándose de que los derechos de formación se les paguen a esos clubes, haciendo campeonatos, haciéndolos competir. ¿Ya? Por ejemplo, si uno habla con un uruguayo, ellos dicen, oye, nosotros competimos, pero desde muy chicos. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir a estudiar, traer y adaptar, digamos, tratar de hacer análisis como esto. Por eso es que es muy relevante esta presentación, Pablo. Y aquí nos llegaron unas preguntas. ¿Ya? Beatriz me dice, entonces, ¿cómo ven la cantidad de extranjeros en las categorías menores, sub 13, 14, 15, 16? ¿Esto es por la migración que se ha dado desde hace más de 5 años en adelante? Correcto, pero es un fenómeno global. Y de nuevo, como conectándolo con la respuesta anterior, yo creo que la solución acá no va por ejemplo, reducir la cantidad de extranjeros juveniles, porque son factores migratorios que ocurren a escala global y que sin duda que ayudan también a fortalecer la competición. Y el
el caso más cercano es Alemania. Alemania todos los años está produciendo futbolistas que vienen de otras etnias, latitudes, etcétera, y eso ha ayudado a que la liga en sí se fortalezca. Entonces, yo lo miraría como cosas provechosas, pero que se tienen que conjugar con trabajo y desarrollo serio. Sí, sí, es verdad. Aquí, bueno, está escribiendo, dice, ¿vale la pena que mi hijo extranjero juegue en categorías menores en Chile? Esa pregunta Beatriz. O sea, no puedo responder eso. Si tu hijo lo pasa bien y si se va a entretener, bacán que juegue. Es súper sacrificado hacer la inferior en el fútbol, pero si es lo que le gusta, que le eche para adelante, ¿no? Sí, aquí está, bueno, táctica de barrio y Beatriz también van a seguir preguntando. Bueno, precisamente estas son el tipo de conversaciones que queremos tener, que queremos estimular. Y es decir, conversaciones en la cual veamos análisis, datos, y no hablemos solamente con opiniones, sino que también hablemos con datos. Aquí pues, estamos viendo, digamos, que hay un club o tres clubes que son los que más aportan, ya jugadores, digamos, que de esas canteras salieron los que están jugando en el profesionalismo, ya, y eso nos va diciendo algo, Beatriz. Entonces también depende también del equipo, ¿ya? Porque en la tabla ya vimos cuáles son los equipos más prolíficos. Aquí dice, si lo pasa bien, buena respuesta. Y sí, yo creo que es una buena respuesta porque nosotros también tenemos que preparar a nuestros muchachos para todo, para la vida, ¿ya? Y por eso que también nos vamos a hacer capacitaciones de nutrición deportiva, de psicología deportiva, ya que ellos lo pasen bien y si ellos llegan al final de la carrera ya jugando, ya ganamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasaron todos sus años, digamos, más, entre comillas, más peligrosos de adolescencia, etcétera, con otras cosas, haciendo deporte, ¿ya? Aquí táctica de barrio. Disculpa, Leo, solo para complementar eso, ¿Sí? ahí es donde yo creo que ustedes entran y pueden jugar un muy buen papel, porque si hay alguna apoderada que quiera que su hijo entre al mundo del fútbol, porque su hijo quiere, o la razón que sea, hay muchas personas que no tienen idea de esto y que pueden necesitar también una guía, y tú tienes harta experiencia en eso, pueden necesitar una guía de cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué se requiere, porque dependiendo del club donde quede, las distancias para entrenar son considerables, y eso tiene que ver, va a afectar con el colegio, la hora de estudio. Entonces también hay varios factores que entran en juego, pero conectándolo con el análisis que hice del trabajo, si ese, por ejemplo, si ese niño entra a Santiago Wander o entra a la Universidad de Chile, ya sabemos que en un club va a tener muchas más posibilidades de al menos debutar en el profesionalismo que en el otro. Vemos que Universidad de Chile está bajando en sus números de juveniles que promociona al primer equipo, en comparación a Santiago Wander, que es como una maquinita de producción de futbolistas profesionales. Entonces también hay que ver eso. Y lo otro que quiero aprovechar de contar también es que yo ya llevo siendo jefe scouting para Chile 8 años, asumí el 2016, y ya he visto de todo, 7 años, he visto de todo. Hay cosas que se llaman curva de desarrollo, donde hay chicos que con 14 años, porque se pegaron el estirón antes, la rompen en la sub-14, después la rompen en la sub-16, y después ya la sub-18, sub-20, cuando lo alcanzan en porte o en poderío físico, ya pasan a ser jugadores regulares, y ahí el factor mental es donde entra mucho en juego. Es una lotería, la verdad, si a los 14 años un futbolista va a ser Alexis Sánchez o si se va a retirar a los 18 años. Yo creo que es importante hacer el camino y tener la fortaleza mental de que esta cuestión es día a día, y que las curvas de desarrollo no son lineales, sino que pasan por distintos periodos. Claro, exactamente. Por eso que también nosotros tenemos que ir apoyando a nuestros hijos en todo el proceso, ¿ya? Y el foco de que lo pasen bien también es muy importante. Aquí, táctica de barrio, nos indica, nos dice, parece que él está conectado desde Noruega, porque nos dice, Noruega igual tiene una buena base formativa, en la que busca que los deportistas disfruten hasta cierta edad, 13 años creo.
Y después de los 14 ponen énfasis en lo competitivo. Acá das un punto importante con respecto a la cultura del país que estamos proponiendo como sociedad con nuestras etapas formativas. ¿Es un buen comentario? De hecho, sí, de acuerdo. También el problema que he detectado es que los directores técnicos acá en Chile, y no tengo idea en el resto del mundo, sí sé que hay varios países que tienen esto de que hasta los 12 años, creo, o hasta los 14 años, es fútbol de entretención y con otras reglas, y que tienen que jugar todo, etcétera, y después ya se pone competitivo. Pero sí, lo que yo he visto harto en Chile es que el director técnico de la sub-12 quiere llegar al primer equipo y le enseña a los cabros chicos periodización táctica, jugada, pelota parada, y quiere hacer formar con 4-3-3, etcétera, siendo que el DT de la sub-12 debería tener vocación de formación de juveniles, y es un punto súper importante. Y esto está conectado a que el DT de la sub-12 le pagan muy, muy poco, y eso hace también que quiera salir de ahí luego. Exactamente. Claro, eso es una de las cosas que también nosotros estamos promoviendo, que haya más inversión en el fútbol formativo, de tal forma que tengamos profesores mejor pagados, y con profesores mejor pagados vamos a retener y atraer talentos para jugar. Yo he escuchado profesores que me han dicho, oye, yo en el formativo me quedo feliz, pero pagan muy poco, ¿ya? Y buenos profesores. Aquí Táctica de Barrio nos dice, Ecuador, sin irnos a Europa, tiene un plan estratégico 2019-2030. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle a nuestros jóvenes? Todo eso no suma a la cultura deportiva que estamos promoviendo. Me gustó esa reflexión, tío Pablo. Esto trasciende lo económico. Sí, bueno, yo creo que solamente comentar respecto a lo que dice que Ecuador tiene un club que tiene un modelo de negocio que es muy distinto a los clubes chilenos, que es Independiente del Valle, donde ellos se declaran como un club formador. Y además este club formador les proporciona educación, les proporciona un montón de cosas, digamos, y ellos invierten ahí. Y bueno, y ahí está el resultado, que casi, bueno, prácticamente la mitad de Ecuador, de la selección ecuatoriana formada Independiente del Valle. La otra vez comentábamos que un futbolista ecuatoriano, Caicedo, se vendió en más de 100 millones de dólares, ¿ya? Y nosotros no hemos llegado a esa cifra ni de lejos, digamos, para un jugador chileno. Entonces, que el apostar, digamos, a la formación, y eso también es parte del debate que queremos instalar, apostar a la formación y no hacer el mismo esfuerzo, que al parecer es lo que estamos haciendo y los clubes están haciendo, de gastar lo menos posible, y bueno, yo lo he visto también, gastar lo menos posible en el formativo, y si sale un jugador así como una casualidad y lo venden en $300.000, ya fantástico, y con eso se conforman. Entonces, yo creo que el comentario es bastante al lugar, digamos, totalmente. No sé si quieres comentar algo de eso de Ecuador, Pablo. Es que estoy de acuerdo, y creo que uno cae también en que siempre saca, yo por ejemplo, siempre saco como ejemplo Alemania, Estados Unidos, pero también pasa porque es donde hay como mayor información pública, de artículos, planes, y uno, hasta documentales ahí de la formación en fútbol juvenil. Entonces, pero sin duda que Ecuador ya no ganó, ya nos pasó, y ojalá que no nos termine por pasar Bolivia, que ya nos van quedando pocos países en el continente que estemos superando, pero sí, muy, muy bien eso de aterrizar también los ejemplos a los vecinos. Sí, aquí Beatriz dice, qué buen comentario, ojalá se entendiera esto, sí, esto a la base es la que tenemos que ganar, más eduquemos a las personas. Bueno, en realidad, no sé si le leí mal yo, pero se entiende, digamos, el comentario que nos quiere hacer Beatriz. Sí. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo estamos? Mientras tanto, ahí parece que vamos a tener algunas otras cosas. Ah, mira, aquí nos llegó. Táctica de Barrio nos dice, y ese plan baja desde la Federación de Fútbol Ecuatoriano, no tan solo desde un club en particular. Es verdad. Y el plan a lo que se refiere Tácticas de Barrio es un plan, digamos, a nivel de federación. Yo creo que también cuando empiezas a rodearte de gente, o sea, es como las personas, entonces tú te rodeas, digamos, el promedio de las personas que te rodean. Yo creo que Independiente del Valle llegó a hacer algo que ha contagiado, digamos, al fútbol ecuatoriano también. Y están todos nivelando hacia arriba. Y eso es una buena dinámica. De hecho, nosotros el círculo virtuoso que podríamos haber agarrado con la generación dorada,
si nosotros hubiésemos trabajado bien, tendríamos reemplazo y sacaríamos mejores selecciones y más chicos se entusiasmarían para poder jugar y así tener mucha más tiraje a la chimenea y poder, pero se rompió el círculo virtuoso porque no tenemos un reemplazo en la generación dorada. ¿Qué opinas tú de eso, Pablo? Sí, es que la verdad es que quiero abstenerme un poco de los comentarios sobre eso porque no quiero pisar el palito, porque acá el cáncer en verdad y lo subyacente a toda esta problemática que estamos hablando tiene que ver con la NFP, el Consejo de Presidente, y que la Federación y la NFP sean un solo ente. Dado que no hay una federación que pueda tener como una visión más a largo plazo, más testado, si se quiere poner en un plano, lamentablemente todas las decisiones pasan por las lucas y los próximos 6 meses. Entonces, no, si hay una federación ecuatoriana que puede tener un plan a 10 años, fantástico. Pero acá, por ejemplo, que hay un plan de Jorge Guerrero que se llama Gen Chile, algo así. Sí. Ese plan se puede ir al techo de la basura si es que el próximo Consejo de Presidente elige otro presidente y cambian todo. Entonces, Claro. Ese es un problema de ese que la problema federación solucionado. esté manejada por los clubes, tal cual, como dices tú. Mm. Porque, claro, ese plan es el plan que impulsaba Jorge Guerrero, que es el gerente de desarrollo de la NFP, y yo creo que va en la dirección correcta. Nos falta mucho todavía, nos falta mucho, pero al tener todo junto y finalmente que la federación esté controlada por la NFP, es decir, está controlada por los clubes, genera, digamos, ese problema que mencionas tú, Pablo. Totalmente de acuerdo. Yo te iba a preguntar también, ¿cómo está en ciencia de datos aplicada al fútbol Chile versus sus vecinos? Latinoamérica en general está bastante atrasado. Está bastante atrasado. Colombia está haciendo algunas cosas. Cuando yo hablo de ciencia de datos, estoy hablando de modelos y cosas así, como estos mismos trabajos que mostré acá. No me estoy refiriendo como a la parte táctica, ni de análisis, ni esas cosas que de repente se pueden confundir un poco, sino que meramente a tomar datos, generar modelos, parametrizar datos y cosas así. Y sé que Colombia está haciendo algunas cosas. Uruguay viene en pañales, excepto por el Torque City, que lo compró el Citigroup. Uh-huh. Y Argentina para mí es una incógnita. Sé que tengo un conocido en River Plate que hacen algunas cosas, pero también muy por encima, porque las barreras culturales en Latinoamérica son bien complejas. México está muy avanzado, México hace muchísimo. México hace bastante con estas cosas. Entonces Brasil. tienen Brasil, sí, toda la razón. Brasil también. Brasil, es que para nosotros Brasil es como otro continente. Pero sí, México y Brasil, poniendo a Brasil en el primer lugar, yo diría que son los líderes. Pero todos los demás van bastante atrás. Sí, ahí nos falta ponernos las pilas. Bueno, solamente para cerrar, te agradezco, Pablo, te agradezco, digamos, el tiempo, el instalar, digamos, esta conversa desde los datos, ¿ya? El estimularnos, digamos, a poder repensar nuestro fútbol. Esto también sirve también para todas las personas que les gusta, digamos, apoyar esto. Solamente para terminar, bueno, ahí están los datos de Pablo, por si alguien quiere, digamos, contactarlo, síganlo ahí en Medium. Pablo generalmente está posteando, digamos, estudios, reflexiones, bueno, todo basado en datos, ¿eh? Todo basado en datos, digamos, que él genera. Revisen, digamos, el curso también que está promocionando, digamos, que él hace en la pizarra del DT, súper importante. Y solamente para cerrar, digamos, ¿cómo podemos nosotros estar unidos? Es haciéndonos socios. Aquí está la muestra de nuestro sitio web. Aquí nos demoramos 2 minutos en hacernos socios. Solamente es necesario que la parte de arriba, ¿ya? Y confirmen el tipo de socio que quieren ser, ¿ya? Las opciones adicionales son solamente opcionales, ¿ya? Por si quieren inscribir a un hijo, por si quieren ser voluntarios, etcétera. Pero si no, pueden inscribirse y adherir a la corporación ya como socio adherente o también como un socio sostenedor, ya para ir estimulando estas cosas, digamos, toda esta conversa. Estamos trabajando para reportarle a nuestros socios sostenedores en forma mensual, no en forma anual,
para que ellos vean, digamos, qué se está haciendo con los dineros. Y bueno, agradecerles a todos por la asistencia, por las preguntas, por las reflexiones, decirles que nos sigan en nuestras redes, ya ahí están nuestras redes, digamos, en pantalla, y nos vemos en la próxima. ¿Ok? Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Chao, que estén bien.